Hola, bueno, quería hacer un video acerca de los ISTPs, comparándolos a los INFJs, hablando acerca de ellos. Algo quería decir en el principio que no conozco muy bien a ningunos ISTPs. Igual voy a hacer video. Bueno, voy a empezar con algunas historias que hablan acerca de ISTPs para dar una idea de cómo son algo. La primera historia fue que mi mamá y yo estuvimos donde el mecánico, y bueno, el mecánico fue ISTP, gran sorpresa. Los ISTPs pueden ser muy buenos en cosas así, de coordinación, de aprender un sistema por completo, así. Entonces, no me di cuenta de que él fue mecánico, o sea, bueno, ISTP en el principio, mecánico sí. La cosa es que nuestro carro estaba haciendo un sonido y yo lo capté, grabé en mi teléfono. Entonces, los ISTPs son muy eficientes, y entonces él fue bien impresionado, o sea, le impresionó bastante que había pensado en grabar algo, ¿no? Y no cambió nada bueno, es que él no pudo escucharlo porque tenías que saber exactamente qué clase de sonido para escucharlo, pero yo le mandé hasta en su email y no pudo escucharlo, pero igual me admiró por haber pensado en grabarlo. Pero la cosa es que mi mamá estaba muy unida a un pariente suya que justo murió, pero por eso estoy confundiéndome de es y todo eso, pero él era ISTP, entonces, y ella también, por ser INFP, tiene ISTP en el superego, ¿sí? Entonces ella está bien acostumbrada a los ISTPs. Y bueno, cuando justo habíamos llegado y estamos hablando con este ISTP, ellos son muy analíticos y pueden ser bien secos también cuando están usando su primera función, que es TI. Entonces él estaba en eso cuando digamos. Entonces, y de repente, o sea, muy rápidamente, cambian de eso a su FE, que es una función bien cálida y todo. Entonces, mi mamá no observó nada, ella está acostumbrada a eso. Pero yo estaba como, ¿y qué pasa? Yo estaba coqueteándole y no me di cuenta, ¿qué pasa? Entonces fue en ese punto que me di cuenta de que fue ISTP, ¿no? Dijeron, es ISTP, no pasa nada, ok. Bueno, mi próxima historia es acerca de un pariente mío, y cuando yo era niña vivimos cerca de ellos, pero no los vimos mucho. Pero yo sí recuerdo una vez cuando estuvimos y él quiso hacer, bueno, competición de correr conmigo. No recuerdo la palabra para eso, pero bueno, eso es la cosa en Socionics, que los ISTPs y los INFJs, en Socionics eso sería ISTJ y INFP, porque tienes que cambiar la última letra para los introvertidos, ¿sí? Pero nuestra relación se llama de actividad. Y yo sí siento una conexión con dos ISTPs, perdón. Y los dos son hombres, la mayoría de los ISTPs son hombres.
He estado tratando de pensar en si he conocido alguna vez o tenido contacto con alguna ISTP. Sería interesante compararlo, pero creo que no. Pero igual no puedo parar de pensar en eso. Bueno, también, o sea, y esas dos personas conocían en salsa. Entonces eso sí es actividad. Y conozco a otra persona también que es ISTP en salsa. Entonces, bueno, eso para mí es interesante. Pero, bueno, este pariente vi recién, adulto ya y con su familia y todo. Y entonces, él estaba estudiándome. Y los ISTPs sí tienen interés en estudiar a las personas, a veces, sí. Y sí pueden hacerlo, porque sí tienen NI por la tercera función y la más edad que llegan a tener, lo más que pueden hacer eso muy bien. De hecho, ellos y los ISFPs tienen la NI más puro de todos los tipos. Pero la cosa es que los ISTPs, ellos piensan en muchas cosas, son gran pensadores, sí, pero están pensando en muchas cosas, no solamente de las personas, o sea, todo no empieza y acaba con las personas, como para los INFJs no tienen tanta motivación cognitiva como los INFJs para estudiar a las personas. Entonces, él me estaba estudiando, pude escucharle, sentirle, escuchándome de otro cuarto y todo eso, ¿no? Por un día entero estudió, un día entero. Entonces, él me escuchó decir algo y pude sentir que él se fijó en eso y ahí ya la entiendo. Después de un día entero. No fue un día entero, no estuve ahí todo el día tampoco. Pero bueno, si eres INFJ, entonces puedes entender lo que digo. Un día entero estudio. Pero bueno, el día siguiente, yo seguí jugando con su hija como estaba haciendo el día anterior, pero él no estuvo cuando yo estaba haciendo eso el día anterior. Sí, entonces cuando me vio hacer eso, se dio cuenta de cómo me había categorizado. Estuvo mal, entonces estaba como, me fijó la mirada, no literalmente, pero pude, o sea, sentirlo debajo, ¿no? Y sí. Entonces, esa es mi historia. Él muy inteligente, pero bueno, no le conozco muy bien tampoco, sí. Aunque que le estudié por un día entero. Y la otra historia es del pariente de mi mamá. Él estaba en la casa de mi abuelo. Y antes de contar esas historias, voy a decir que los ISTPs tienen NE por su séptima función. Entonces, eso es su función débil, ¿sí? Eso da desventajas y ventajas, ¿sí? Pero es casi no lo tienen, ¿sí? Entonces, NI es para fijar en cómo formas y, o sea, características del mundo visible, o sea, esta persona siempre está haciendo tal cosa. Las personas que son de cierta manera a menudo se portan de esta manera, cosas así, ¿no? Y o se muevan así, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, ellos casi faltan de esa función también en te permite ver la potencial de las personas, o sea, los ISTPs, si no te ven haciendo algo, no tienen idea de que podrías haberlo hecho, o sea, que eres capaz de hacerlo.
hasta para sí mismo creo, que no pueden ver su habilidad en las cosas que no lo han hecho, creo. Pero, o sea, regresando a la historia ahora, él siempre comía Wheaties, sí, que no te llenan, que no se demoran en comer, o sea, y estaba en la casa de mi abuelo y mi abuelo no tenía Wheaties, entonces mi abuelo le ofreció granola y él no había probado antes granola, entonces él puso la misma cantidad que solía poner de Wheaties. Entonces todos estaban esperando de acabar con su o sea, desayunar para salir. Entonces esperaban, no apareció y ¿qué te pasa? Y él, es que se demora para siempre, o sea, comiendo esta granola, ¿no? Y eso no lo muestra tan claramente, pero voy a contar otra historia. Y todavía, o sea, en la misma visita, él estaba comiendo con mi abuelo y en una mesa. Y esta mesa se bajaba por empujarlo nomás. Entonces mi abuelo estaba haciéndole broma por bajarla poco a poco. Mientras que estaba comiendo y los dos estaban hablando y todo, conversando. Entonces estaba casi, o sea, muy, muy baja antes de que este paciente dijo, ¿qué está pasando con esta mesa? Porque estaba allí y sí lo sentía de alguna manera, pero, o sea, como su NA no está ahí tan fuerte, entonces por fin, o sea, tuvo que llegar hasta bien, estar bien baja antes de que, ¿y qué? Porque estaba ahí como, pero no sé, se fijó en eso oficialmente hasta que ya había pasado bastante tiempo, ¿no? Entonces, yendo de eso a las funciones de los STPs en orden, si puedo. A ver, ellos tienen por primera función TI. TI y ellos y los INTPs son gran pensadores, son muy analíticos. TI son los dos TI dominantes, sí. Y TI se trata de ver en grande, o sea, ver las cosas, o sea, entero, la cosa entera, no fijar en, o sea, un punto de la cosa, de un asunto, pero en todo. Y es como un sistema y se trata de verdades universales. Entonces, antes de aceptar otra verdad, hay que averiguar si se encaja, si esa palabra, con todas las otras verdades que ya han sido aceptadas, porque todo tiene que ver con todo lo demás que está en el sistema, ¿sí? Entonces, las personas que tienen TI, por ejemplo, puede ser que, o sea, si no estoy diciendo que los ISTPs están en esto, no sé realmente, pero, o sea, una persona que tiene TI va a ser bueno, por ejemplo, en arreglar un gran sistema de computadoras o algo. En un lugar van a venir y eso es el problema y cosas así. Aunque TE es para resolver problemas, pero bueno, voy a tener que pensar más en eso. Pero, ok, ISFPs y NFJs son muy originales en su manera de pensar, porque nosotros tenemos TI tenemos la TI más puro,
como ya casi no tenemos TE al fondo. Entonces, los INTPs y ESTPs son gran pensadores, tienen mucho poder en su pensar, pueden hacer cosas muy intrincadas, muy complicadas en su pensar. Pero los ISFPs y INFJs somos muy originales en pensar, aunque nuestra manera de hacerlo, o sea, es bien simple, o sea, es básico pero sólido, pero no podemos hacer todas esas cosas. Pero somos originales porque por casi faltar por completo de TE, TE tiene que ver, o sea, eso es pensamiento extrovertido, es la quinta función de los ISTPs. Entonces eso está al trasfondo de TI. TI es la primera y TE es la quinta, ¿sí? Entonces, TE tiene que ver es como antena, que tú puedes percibir lo que están pensando los demás. Entonces, como casi faltamos de eso, cuando estamos analizando algo, es más probable para nosotros que vamos a empezar con una asunción, o vamos a asumir algo distinto. No vamos a asumir, no es probable que vamos a asumir lo que todos los demás están asumiendo, ¿ya? Además, TE tiene que ver con haciendo las cosas en orden, cierta orden, ¿sí? Y nosotros tampoco tenemos eso. Entonces podemos arreglar los distintos pasos de las cosas y todo, y te pueden salir resultados bien distintos así, ¿no? Además, tiene que ver con etiquetas, de poner etiquetas en las cosas. Entonces, casi no nos afecta etiquetas de las cosas. O sea, esta cosa está, o sea, categorizar las cosas, casi no nos afecta eso. Entonces podemos estar pensando en algo y tiene la misma forma que algo más que es totalmente distinta y nadie más va a asociar con esa otra cosa, pero nosotros entonces yo creo que tenemos en ese sentido más flexibilidad en nuestro pensar. Bueno, ¿qué más? Ok, pasando a su SE. Bueno, también son muy, bueno, vamos a hablar de esto en la próxima función, que es SE. SE es sensación extrovertida. Entonces eso tiene que ver con ser asertiva, también interactuar con el mundo táctil, o sea, el mundo físico, podríamos decir, de apreciar las cosas estéticas y cosas así, ¿no? Entonces, y ellos por tener SI en la sexta posición, entonces, o sea, posiblemente toda tu personalidad está basada en tu sexta posición. Y digo personalidad en el sentido de que es tu sistema de operación, ¿sí? No es quién eres personalmente, nada así, ¿no? Es tu sistema cognitiva de operación, ¿sí? Entonces, tienen SI por su sexta función, entonces bien fuerte. Y SI, o sea, sensación introvertido, tiene que ver con sensación interno, también con memorias, con detalles, ¿sí? Entonces, tienen bastante coordinación, porque SE está adentro, vamos a decir adentro, porque es en el lugar 2 o 3 sería adentro, o 6 o 7, ¿sí? Entonces tiene más control y tiene SI al fondo.
que es bien fuerte, que tiene que ver con detalles, ¿sí? Y o sea, los ISFPs también tienen SI y SE en esas posiciones, pero es mi opinión que los ISTPs son aún más coordinados que los ISFPs, y yo creo que eso es porque tienen TI tan fuerte, siendo la primera función. Y TI tiene que ver con precisión, son muy precisos, ¿sí? En su manera de hablar, en cualquier cosa que hacen, son muy precisos, o sea, son muy exactos. Igual que con los ISFPs, tienes que no ser demasiado cortés con los ISFPs porque lo van a interpretar como no. O sea, su SI, como yo dije, es de detalles, incluso la cortesía, ¿sí? Entonces, es bien fuerte, es como un fuerte, una fuerte, escondido, pero de ellos, no de las otras personas. Las otras personas lo aprecian, pero, o sea, el ISTP no va a apreciarlo mucho, porque pasa, perro. No va a apreciarlo mucho como está en la sexta posición, sí, pero es bien fuerte, tiene mucho talento en eso, sí. Entonces la cosa es que cuando los INFJs venimos, entonces estamos tratando por ser amistoso y usar nuestra SI, porque es nuestra octava función. Sí, entonces si nos esforzamos demasiado, los ISFPs y los ISTPs no nos van a respetar, porque como son SI, lo saben afuera y adentro, o sea, lo saben muy bien, y van a poder ver que no lo estamos forzándolo, porque realmente no somos tan buenos en eso, en esa función. Entonces no nos van a respetar por eso, y tampoco nos van a respetar porque ellos valoran, según su sistema de cognitiva de operación, valoran más SE. Entonces si tú te esfuerzas demasiado siendo INFJ en SI, entonces pueden ver que estás actuando y que no es realmente algo en que tienes talento y que estás tratando de fingir cualquier cosa, y tampoco te van a respetar porque según su personalidad respeta más SE, ¿sí? Entonces hay que no esforzarse demasiado. Es que nosotros no lo valoramos tanto, o sea, es la octava función, es la última función en orden de lo mucho que lo valoramos, pero nos esforzamos para los demás, ¿cierto? Pero no hay que tratar de no hacerlo demasiado con los ISFPs o los ISTPs, porque lo van a entender bien mal, ¿sí? Bueno, aquí tengo una nota acerca de TE. Espero que no lo olvide cuando llego a TE. Ok, vamos a llegar a NI. NI es, con la edad, llega a ser más y más fuerte. Ellos realmente llegan a ser bien impresionantes con NI. Y NI tiene que ver con lo que está pasando debajo de la superficie, con ver formas y, o sea, cosas pasando debajo de la superficie. Más o menos es como un sueño. Es como parece en un sueño. Perdón. O sea, pero combinas y sacas sentido de muchas cosas que contrastan, que son opuestos, que son contrarios, que supuestamente no puedes mezclar. Pero en un sueño todo está allí
y sale algo que tiene sentido de eso, ¿no es cierto? Eso es lo que NI hace. Y no es algo que es la única función, que no es consciente. Entonces realmente no puedes ver lo que está pasando aquí. Solamente te viene algo y sabes, sin saber cómo lo sabes, algo. ¿Sí? Y ahora puedo sentir que algo está, me gusta decir, cocinando allí, y puedo sentir hasta dónde he llegado, o sea, 50% o algo así, ¿no? Pero no sé lo que está pasando, no puedo percibir nada de lo que está pasando, solamente ha llegado hasta aquí. Ya, entonces, difícil hablar de NI como no es consciente, y como es mi primera función, es difícil verlo para hablar de eso, pero es una función bien penetrante, digamos, o sea, bien incisiva, es palabra en español, y también TI. Entonces, los ICTPs pueden tener una presencia bien incisivos, o sea, que como corta en un sentido. Penetra, no, ¿qué es la palabra que quiero decir? Que incisivo, no sé, perdón, tengo que estudiar más. Es muy interesante para mí que la intuición está visto, por lo menos aquí, en esta cultura, como algo que es como lo contrario de lo científico. Yo estaba viendo un video el otro día en que había una científica hablando acerca de algo que estaba observando por un microscopio, y ella dijo que tenía el sentido de que la acerca de esta cosa, y dijo que sus compañeros también sentían así. Ella dijo, bueno, eso es la intuición, está ahí por una razón, quiere decir algo, sí. O sea, hay que prestar atención a la intuición, pero, o sea, generalmente hablando, no se ve como una cosa muy científica, pero la NI está en una posición bien fuerte en los dos TI DOMs, que son los gran pensadores, ¿sí? En los INTPs es su sexta función, que posiblemente toda su personalidad está basada en eso. Y los ICTPs no tienen la tercera posición, que no es bien fuerte también, ¿no? O sea, fácil entender, o sea, fácil aceptar que como los INFJs o INFPs que tienen bastante intuición, o sea, bien fuerte, todos lo tienen, pero nosotros los tenemos bien fuerte, y como nosotros somos, tenemos F, FE, FI, todo eso, entonces, así, ¿no? Pero, bueno, entonces eso es interesante, sí. FE, la cuarta función, que para los ICTPs van de muy analítico a eso. Eso creo que recuerda a todos que sí son humanos, para que no, o sea, cuando las personas son muy analíticos, las otras personas pueden olvidar de cuidar sus sentimientos, o sea, puede ser más difícil, o sea, relatar a las personas y todo, y cuando viene su FE, o sea, no queda duda de que eso sí está ahí, y creo que es perfecto en esa posición, sí, con ellos. FE es una antena que te permite
percibir los sentimientos de los demás también permite que te comunicas tus sentimientos, tus valores y todos los demás. Se notan en la cara de las personas que tienen FE. Pueden comunicar con muchas maneras, ¿no es cierto? Y su FE, por estar en esa cuarta posición, o casi no está allí o está allí, pero, o sea, mucho. Me imagino que para los ISTPs puede ser algo que los da nervios. Su FE en esa posición, como están contando tanto o sea, su función que valoran más es la primera, sí. Y eso es tan analítico, pero entonces esa de las emociones puede llevar seguramente por ser tan fuerte a veces. Mi hermana, que es INTJ, es muy difícil para ella, o sea, casi no tiene FE. Entonces para expresarse es como muy difícil y yo creo que ella sí siente algo así porque pero yo igual, o sea, yo siento así acerca de TE, que es mi función débil, porque es como un sistema de cómo hacer las cosas y uno no puede, o sea, tiene que llegar pasos y no hay no se permite ninguna variación ni individualidad ni nada así, es como, o sea, me da nervios eso. Entonces, o sea, cada personalidad es distinta. Bueno, ahora tenemos TE, que es pensamiento extrovertida. Estamos en la quinta función. Son muy eficientes, como ya he dicho, cuando bailan. Y que si he visto ISTPs bailar, bailan de manera muy eficiente, no desperdician nada de energía, todo está justo ahí, exacto, o sea, exactamente donde necesita estar y todo. Y siempre les queda muy chévere cualquier cosa que hacen, chévere, sí, porque es tan eficiente. TE, yo, o sea, me gusta llamar esa función como just do it, just say it, o sea, dilo nomás, hazlo nomás. O sea, pueden rápidamente moverse, la lengua o el cuerpo, lo que sea, o sea, para empezar. O sea, y me hacen recordar de las arañas que saltan, ¿sí? Porque son atrevidos, que te saltan, o sea, las arañas que saltan te saltan hacia la cara y son, o sea, de repente, así. Y he leído en el internet que hay bastantes ISTPs que son bomberos, porque tienen esa habilidad de estar allí relajando así, y tienen además la combinación de TE y SE. O sea, todos los tipos que tienen eso, creo que sienten el tiempo en las emergencias, como si estuviera pasando muy lentamente. Y están o sea, ese es su punto fuerte, o sea, pueden pensar muy claramente en esas situaciones. Es un fuerte bien grande de ellos. Muy fácil para ellos empezar las cosas, empezar los proyectos y todo eso. Los INFJs, bueno, Dios me tiene que decir, contar acerca de las cosas años y años antes para que yo pueda ir ahorrando impuestos para empezar las cosas. Cuando empiezo las cosas, eso es la cosa más grande, de empezar la cosa. Después que ya estoy haciendo la cosa, después voy a estar pensando en si estoy haciéndolo bien o no.
pero la cosa más grande es que tengo que empezarlo. Es muy lindo conocer a personas que pueden hacer eso más fácilmente que yo, entonces, o sea, fácilmente puedo empezar las cosas, pero si estoy haciéndolo a solas, o sea, Dios me dice cuándo, con quién, en qué tiempo y todo eso, porque de otra manera yo no puedo. O sea, me gusta ser espontánea, experimentar nuevas cosas, visitar nuevos lugares, o sea, ir a una tienda para ver lo que tienen, o sea, cualquier cosa que es como ir nomás, está bien, pero si es un proyecto y yo voy a estar allí involucrado y voy a conocer a la gente y todo eso, no puedo empezarlo más, o sea, puedo, pero me cuesta. Entonces, TE es como la lógica es para situaciones específicas. Es como un abogado que construye una lógica no universal, pero que aplica específicamente a esa situación. También TE es para resolver problemas o resolver específicas situaciones, ¿no? Mi hermana, la INTJ, que tiene, bueno, TE es su segunda función, ¿sí? Ella estaba diciendo que una cocina de galley, no sé decir eso en español, pero que va, o sea, en una línea, ¿no? Es la cocina más eficiente. Entonces yo la dije, bueno, puede ser bueno o malo, o sea, si no es tan eficiente, entonces vas a tener más ejercicio, ¿no es cierto? Entonces la eficiencia no es todo, ¿sí? Estoy viendo que de una persona que casi falta de aunque he leído en el internet que un ISTP dijo, es que los INFJs no son tan mal en ser eficientes. Yo me sentí tanto mejor. Bueno, fue algo. Y yo, o sea, las personas que tienen TE pueden expresar sus pensamientos, pueden decir, explicar a las personas lo que están pensando en una orden esperado, en que la gente puede fácilmente entender. Si tú realmente quieres saber lo que yo pienso y es algo que no he pensado antes, entonces hazme la pregunta ahora y o sea, mañana te digo lo que pienso, después que he tenido tiempo de pensarlo y organizar mis pensamientos para que tú puedas entender, porque voy a mezclar esta cosa y la otra cosa, empezar desde el final, en algo que ni he explicado cómo llegué a ese punto, entonces al principio y mezclo las cosas mucho y ya. Yo creo que los ISTPs también tienen que ver con una orden específica y todo. Yo creo que, o sea, leí en el internet que pueden aprender un sistema entero, o sea, y lo hacen de cierta orden. Yo muchas veces creo que empiezo aprendiendo las cosas más complicadas primero y las cosas simples para mí son más complicadas. Es muy, muy distinta y además puedo acumular cosas de todos lados y ponerlos todos juntos en mi manera de aprender. Y, bueno, ok, estamos en SI. SI tiene que ver con memorias, con las personas que tienen SI son bien organizados. Pero como los ISTPs lo tienen, o sea, no lo valoran, es su sexta función. Yo creo que más bien debe ser por la manera que
crecieron. O sea, por ejemplo, he leído que muchos INFJs no son tan organizados, pero como yo he crecido con una INFP, he aprendido a ser bien organizada, ¿sí? Y yo creo que, o sea, como estaba buscando en el internet acerca de eso, porque el pariente de mi mamá no era tan organizado, pero otros ISTPs parece que son súper organizados, y creo que vi como uno o dos ISTPs que descubrieron lo eficiente que es ser organizado, y, o sea, ahora ya lo hacen. Entonces yo creo que varía de persona a persona, pero es muy bueno encontrar una manera de expresar tu sexta función. Entonces, si eres ISTP, capaz eso te ayudaría a organizarte más para equilibrarte. Porque si expresas la sexta función, te previene de explotar o implotar, lo que sea, según tu personalidad. Ya hablé acerca de eso siendo un fuerte escondido de ti, o de ustedes. A ver. Ok. Ya hablamos de NE. Como no pueden ver la potencial de la persona de sí mismo, y tampoco pueden fijar en las formas de, o sea, características en el mundo visible. Y ahora entonces hemos llegado a FI, que es su última función. ¿Cómo lo tienen en la octava función? Es algo que están expresando para ser amistosos, ¿sí? Entonces, como un INTP, con quien estaba hablando, o sea, justo en el principio estaba como compartiendo algo sobre su familia o algo que estaba sintiendo, un problema, cosas así. Y yo, porque no puedo hacer eso con alguien que no conozco, a quien no conozco muy bien, sí. Pero eso es su manera de ser amistoso nomás, y no quiere decir nada. Y los ISTPs igual son así, van a compartir, o sea, cosas personales, o sea, en el internet, con todos. O sea, esa es su manera de ser amistoso. Es muy chistoso que los dos que son FI, tienen FI por primera función, los INFJs y los ISFPs, no, INFPs y los ISFPs, perdón. La manera de ser amistoso con ellos, es de hablar de hechos, pero levemente. Y los que son súper analíticos, los INFPs y los ISTPs, la manera de ser amistoso es de levemente hablar de cosas personales, ¿sí? Entonces es chistoso porque parece contraintuitivo, ¿sí? Creo que eso es... bueno, esa es la última cosa. Bueno, dos cosas. Ellos tienen, los ISTPs tienen en el subconsciente, tienen ENFJ, en el... sí. Y en el no consciente tienen ESTJ, y en su subconsciente, su superego, tienen INFP, ¿sí? Y también hay más 7 entre los ISTPs que en los INFPs, ISFPs, perdón. Hay como 10% de 7 en los ISTPs, y los ISFPs solamente como 3%. Entonces, y los ISFPs son 9, tienen muchos 9, como 40%, y
mientras que los ISTP son bien analíticos, tienen muchos 5, como casi 50% de 5. Muchas veces las personas piensan de los ISTPs como STPs en miniatura, pero no es así. Por ejemplo, como los ISTPs tienen casi faltan de NE, pero NE es bien evidente en los ISTPs como su octava función que están mostrando para ser amistoso y para también también usas tu octava función para protegerte, sí, para mantener las cosas en cierto nivel con los demás del mundo, sí. Creo que eso es todo lo que tengo que decir acerca de los ISTPs. Espero conocer algunos más bien en el futuro. Me parecen un tipo bien interesante. Y bueno, espero que a ustedes les ha encontrado interesante. Y bueno, chao.